Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estos archivos sonoros que pues ya empezamos a transmitir y a grabar y a realizar desde el pueblo mágico de Metepec. Bueno, las instalaciones están en el pueblo mágico de Metepec, pero pues hoy tenemos de varios lados. No estoy solo, hoy sí tenemos casa llena. Está conmigo el buen Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sale, va, pues, muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Saludos a Ernesto, a la invitada del día de hoy. La charla va a estar muy interesante, así que, pues, con toda la actitud. Así es, y también del otro lado, en el otro lado de Metepec, tenemos al buen Neto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, maestro Gera, un saludote y pues sean bienvenidos a su podcast de confianza, muchachos, ya saben, y hoy nos vestimos de lujo. Hoy vamos a tratar algo que pues es nuestra base del podcast, pero siempre volteando nosotros a ver pues al origen, ¿no? Ok, entonces andamos de mantener largos. ¿Quién nos Y acompaña, pues Neto? hoy nos acompaña la famosísima y bien querida Tere Vado, conductora del programa Estrella de Uniradio, radio de la Universidad de la UAM, es Tere Vado, conduce el programa de Recuerdos al Aire. Hola Ernesto, hola Gerardo, hola David, pues un gusto enorme el poder estar con ustedes compartiendo pues este tema tan interesante, esta plática y sobre todo, qué bonita presentación, muchas gracias. Ya sé quién es mi radioescucha favorito. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues ojalá sí, de este tema salgan varias cosas interesantes que les pueda llamar la atención a todo el público, pues a todo el público que escucha sus podcasts, ¿no? Del 24 Notas Colectivo Cultural. Muchas gracias. Así es, pues hace tiempo navegando por las redes y como dijera la canción, ¿no? Recorriendo las calles sin parar de arriba abajo, me topé con una cápsula, una información que decía que acaba de cumplir casi ya, bueno, acaba de cumplir 100 años, ¿no? Entonces, ahí navegando por las redes, pues sí, efectivamente me encontré con la noticia de que la radio llega aquí a México como tal en el año de 1921 y que una de las transmisiones o de las primeras transmisiones que hubo pues fue una transmisión masiva, ¿no? En el año de 1921 que fue, o bueno, que es donde se funda realmente la radio y que a partir de ahí, bueno, ese mismo día de hecho, se funda una segunda estación en Veracruz. Entonces es interesante ver que pues ya a 100 años de la radio, pues qué tanto ha cambiado, qué tanto nos sirve. Por ahí dijeron que la radio iba a desaparecer con la llegada de la tele y pues no fue cierto, ¿no? Entonces sigue la radio. Entonces teníamos ya mucho tiempo queriendo grabar este tema, pero pues atravesaron muchas cosas que no nos dejaban, pero ya estamos aquí, estamos al día de hoy con la invitada de lujo. Y yo quisiera partir de esta premisa, ¿no? ¿Cómo era la radio en un inicio? ¿Qué necesidades cubría? ¿Y cómo se fue transformando? ¿Qué tan bien lo cobijó la gente? No sé si nos pudieras platicar más o menos. ¿Tú cómo lo percibes, Tere? Pues sí, efectivamente, como lo comentas, David, el 13 de febrero bueno, de este año se cumplieron los 100 años de la radio en México. ¿Y cómo lo recibió la gente? Pues como una maravilla, ¿no? Digamos que la radio fue una de los primeros acercamientos que tuvo la gente con los artistas de la época, con lo que ocurría a nivel nacional, ¿no? Entonces la radio, pues, en primer lugar, empezó a tener una función social, ¿no? Después, mientras se fue comercializando, se fueron dando a conocer más artistas,
empezó a tener una función de... una función... lo pueden editar esto, ¿verdad? Bueno, no hay problema, esto Sí, es una no, charla. mira, Tere, no te preocupes. Aquí caemos en esos baches muy seguido, no te Sí, preocupes. Se nos da fácil. Sí, no se preocupe. Va, entonces retomo. Bueno, Bueno, a ver si lo pueden editar, ¿no? sí. Voy. Y ya después cuando empezaron a darse a conocer más los artistas, a darse a conocer la música de la época, pues empezó a tener una función más que nada de entretenimiento. A mí lo que me llama mucho la atención de la radio, pues es precisamente esta magia que tenía de reunir a la gente, de reunir a la familia en las salas, en los grandes comedores y escuchar, simplemente escuchar la música y después ya cuando van surgiendo también las radionovelas, ¿no? Por ejemplo, como Chucho el Roto Sí. o esta famosísima radionovela cubana, ¿no? La Gran Corte. Pues bueno, todas Tres estas... Patines. Ándele, sí, todas estas radionovelas, estos programas cómicos, ¿no? Pues dejaron una huella muy, muy, muy profunda en las familias mexicanas y yo creo que a lo largo, y bueno, ahorita yo vi la cara de Ernesto que se le iluminó al hablar de la tremenda corte, pues todavía siguen, ¿no? Siguen en este colectivo, aunque ustedes son muy jóvenes y a lo mejor algunas personas más jóvenes no conocen de este tema, pero seguramente si se echan un clavado ahora con esta tecnología, con la magia del Internet, les aseguro que van a encontrar cosas muy interesantes en las radionovelas y, y pues yo creo que también eso pudiese ser como los primeros, bueno, algunos, ¿no? Como los primeros podcasts de aquellos años, ¿no? Ok. Sí, efectivamente. Yo creo que sí, mira, también no olvidemos que la radio es una tecnología que llegó, entonces como todos hemos querido estar al límite de la tecnología, cuando llegó la radio era algo nuevo y sorprendente. De hecho, mis abuelos me comentaban que cuando ellos eran chavillos, decían que había gente de la radio, ¿no? Gente adentro de la radio. Ajá. Entonces era parte de la tecnología. Y pues algo de que lo ayudó mucho a proliferar en México fue que la XCW regalaba radios que sintonizaban simplemente la XCW, por eso es que se hizo tan grande y tan famosa, siendo que había estaciones que tenían un mejor ojo para los artistas, porque seamos sinceros, muchos de los artistas empezaron en la XCB Uh-huh. y de ahí La mudan B a la grande. XCW, pero se vuelve grande igual por esa parte de que pues ellos regalaban radios y entonces pues te decían, oye, es como, pues, como si ahora en la actualidad regalaran tablets, ¿no? Ándale. Exacto, sí, es cierto, es cierto. Pero fíjate que ahorita que están tocando eso, yo hace, pues no muchos años, pero sí ya tiene, yo tenía un radio que captaba todavía onda corta, ¿no? Entonces, esta parte de sintonizar la onda corta, pues sintonizabas señales internacionales, ¿no? Y ahí podías ver alcance a veces de otro, bueno, podías ver, más bien escuchar, ¿no? Programas de otros países, pero también podías ver el alcance que tenía México, porque era, en la mayoría era referente de los artistas mexicanos, ¿no? Que se sonaban por allá. O sea, llegué a sintonizar sobre todo dos estaciones, una que era cubana y una que era de Guatemala. Pero en su programación habitual justamente estaban los artistas mexicanos, ¿no? Entonces, sí es interesante cómo también en la radio formó parte como una plataforma de proyección del arte, de la profesionalización también de los artistas, ¿no? Porque entonces implicó tener pues otro tipo de recursos, ¿no? El hecho de tener o de poder grabar bien, ¿no? De que el sonido saliera bien en la estación, porque normalmente pues, los programas eran en vivo. Y Uh-huh. esto también lleva un poquito a esa parte de cómo cuidar el sonido, cómo cuidar el que esté al frente del micrófono, pues hable bien, se le entienda, ¿no?
lleve una cierta coherencia. Entonces yo creo que también eso llevó a esta parte de profesionalizar la parte de la locución, ¿no? Claro, antes, pues bueno, realmente como que no existían locutores así como tal, ¿no? Más bien eran presentadores, porque efectivamente, como lo comentas, David, los auditorios por ejemplo, de la XCW, de la XEB, eran pues como teatros, ¿no? Auditorios como tal, y entonces ahí se presentaban los grandes artistas, los músicos de la época, y entonces había un presentador que precisamente hacía esa función. Y luego, pues yo creo que antes la radio tenía como este sentido bien marcado del compromiso con la sociedad, del compromiso de informar verazmente, el compromiso de tener la noticia o la información a la mano cuando sucedía algo, decirlo de forma correcta, de forma inmediata. Y entonces yo creo que antes sí eso se tenía mucho, muy, muy, muy bien cuidado, sobre todo porque también obviamente no existía el Internet. Entonces a los locutores les pedían que tuvieran un conocimiento sobre historia universal bárbaro, ¿no? O sea, se sabían, por ejemplo, no sé, todos los emperadores romanos, las capitales de todos los países del mundo, pues se les exigía o era recomendable que tuvieran una buena pronunciación de ciertos idiomas, inglés, francés, ¿no? Y ahora, pues ya con esta parte del Internet, creo que se ha perdido un poquito esa magia que antes se tenía en cuanto a la locución, ¿no? Podemos decir, perdón, Tere, que dentro de tu experiencia tú has notado, tú que te encuentras en el medio de la radio, que sí ha faltado, ha bajado la calidad de la locución en México. Claro, sí, sobre todo yo recuerdo mucho cuando nos dijeron acá en la estación en Uniradio 99.7 FM que iban a venir de parte de la Secretaría de Educación Pública a hacernos, bueno, a hacer el trámite para tener nosotros la licencia de locución. Pues yo me puse muy, muy nerviosa porque realmente no recuerdo quién me lo comentó, pero me decían que para pasar el examen de locución, híjole, era súper difícil, ¿no? Precisamente por esta cuestión de que tenías que tener conocimientos de historia universal, conocimientos de la historia de México, conocimientos en matemáticas, y no, o sea, era casi como un examen para la preparatoria o para la universidad, ¿no? Entonces, cuando llegan los de la secretaría, no sé si para bien o para mal, pues bueno, solamente tuvimos que hacer ese trámite, ¿no? Llevamos nuestros papeles, nos tomaron una fotografía y ahí incluso nos imprimieron como nuestro comprobante y después por correo postal nos enviaron nuestros certificados de locución, nuestras licencias de locución. Mira, había escuchado que antes se expedían licencias, bueno, para ejercer el locutor en la radio, había que tener una licencia de Claro, locutor. sí. Bueno, comentaban que actualmente, pues esas licencias ya no son exigidas en la radio. Para allá iba mi pregunta, Tere. Tú tienes tu licencia de locutora. Así es. Ya me, ya Sí, nos comentaste que sí la tienes. sí, ¿Qué tengo. orgullo te da decir, yo sí soy una locutora oficial? Pues mira, a mí me da mucho, mucho gusto tener mi licencia porque, bueno, acá en la estación, pues la mayoría la tenemos, ¿no? Ya después los compañeros y compañeras que se fueron añadiendo, ¿no? A la plantilla laboral, pues ellos no cuentan con esta licencia. Pero déjame decirles algo que a mí me llama mucho la atención porque dentro del mundo de la locución, existen como tipos, ¿no? De locutores. Y resulta que los locutores que estamos en una cabina,
nos llaman carabineros, ¿no? Ok. Y somos como que estamos un poquito abajo de una categoría de los locutores que entonces hacen comerciales para radio, comerciales para televisión, que hacen locución para campañas de publicidad así súper enormes o para alguna dependencia gubernamental, ¿no? O sea, como que nosotros estamos un poquitito abajo y nos ven feo los otros locutores, ¿no? Pero sí, hasta para eso hay categorías. Pero realmente, o sea, me gusta decir que yo sí tengo mi licencia de locutora, pero realmente me sigue dando como esta parte de, pues de preocupación o no sé cómo decirlo, de que realmente el nivel, y yo así lo digo, ¿no? El nivel que yo tengo de locución no se compara en nada a los locutores de antes, ¿no? O a las locutoras de antes. Y pues bueno, aquí viendo rápidamente una nota, se dice que fue en los años 90 donde ya se dejó de exigir esa locución, ¿no? Bueno, más bien, que se dejó de exigir la licencia de locución. Otra de las cosas que me llama mucho la atención y que yo creo que se ha perdido mucho y a veces eso a mí me resulta un poco enfadoso de escuchar otras estaciones de radio, es como el manejar un acento neutro, ¿no? Como hay a veces, hay ocasiones en que prendes la radio y de repente se escuchas a una chica que dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Tervado, bienvenidos a este espacio y les invito a que me acompañen, ¿no? Porque vamos a tener música muy, 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 muy buena y entonces yo quiero que te pongas en contacto conmigo. O sea, tal vez no me salió mucho el No, sí tema o se el notó, acento ¿eh? fresón. ¿Mandé? No, que sí se notó. O sea, varios locutores, digamos aquí en el Valle de Toluca, en Metepec, tienen un acento, una forma en la que modulan su voz que en ocasiones resulta un poco chillante y chocante, ¿no? Antes eso se tenía que corregir, porque tenías que tener como un acento neutro para que fueras mm, mm, auditivamente mucho más agradable de escuchar, que pudieras acompañar a las personas manejando en su negocio, en la casa, y no dijeras, ah, este locutor ya me enfadó, le voy a cambiar, ¿no? O sea, porque a través de la voz y de la música, las radiodifusoras pretendían enganchar, aparte de esas estrategias de regalar radios, pero así pretendían enganchar a su audiencia. Era algo así, ¿no? Como en la secundaria, ¿no? Que ya te hartaba la voz de la orientadora porque siempre era la misma y era el mismo tono, ¿no? Exacto. Ahorita que tocas este tema de la voz neutra, se dice que en México, sobre todo bueno, locutores que son muy solicitados, tanto en Estados Unidos como en América Latina, es exactamente por el acento neutro, ¿no? Ya ves también, por ejemplo, en el caso del doblaje, el que tenemos, bueno, en este caso los que se dedican a la locución, quienes tienen el acento neutro, pues digamos, es una voz muy versátil y que le permite Claro. tener distintas intenciones, ¿no? Tengo entendido. Sí, así es. Sí, no tengo bien el dato, pero antes México sí era como la cuna de los locutores precisamente que hacían doblaje. No recuerdo qué país sudamericano ya nos quitó ese Fue lugar. Chile, ¿no? Fue Chile, tengo Sí, entendido. exacto. No recuerdo bien qué país, pero sí, o sea, México ya no lo es. Sigue siendo uno de los países para hacer doblaje en español, pues digamos, favoritos, pero ya no tenemos ese primer lugar, pues. Bueno, es que de hecho también el doblaje aquí en México tiene mucho auge porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues despuesito del boom del cine de oro de México, pues realmente a toda América, a todo el continente americano, el cine mexicano invadió. Entonces, Ujú. todo el mundo veía el cine mexicano y pues el doblaje se fue por esa parte. ¿Saben qué? Si vamos a doblar a español o cualquier otro idioma, pues vamos a utilizar las voces que la gente ya reconoce, ¿no? Y por eso mucho del doblaje, el boom del doblaje mexicano fue por eso, porque ya reconocían las voces y muchos artistas
que participaban en las películas hacían doblaje. También fue por eso el boom del doblaje. De hecho, hay algunos que regresando a México, decir, vamos a tomar clases de doblaje porque ahí tienen pues la materia prima, ¿no? Tienen la experiencia. Pero a ver, regresando un poco al tema, Tere, Bien. comentabas que buscan las agentes, bueno, los locutores de antaño buscaban el acento neutro. Ujú. Y porque dices que es más fácil soportarlo más tiempo, ¿no? O estarlo escuchando todo el día. ¿Tú crees que el locutor tiene esa responsabilidad de acompañarnos en nuestro día a día? ¿Y tú cómo intentas hacer todo esto? Mm, pues más que responsabilidad de acompañarte, creo que es la responsabilidad de ofrecerte contenidos que, que te dejen algo, ¿no? Hablarte de una nota que tal vez te pueda resultar interesante, poner música que tal vez sea nueva para ti, que salga de lo comercial, que esa es una de las cosas que agradezco de estar en Uniradio, que la música, la propuesta musical que tenemos es muy diferente y de hecho esto lo hemos venido comentando durante muchos años. Otras estaciones de radio, después de que escucharon nuestra propuesta musical, imitaron y trataron de poner, o bueno, no trataron, después pusieron los artistas que nosotros poníamos en la estación, ¿no? Eso habla de que somos y fuimos en su momento innovadores. Entonces, el acompañar al radio escucha en su día a día también nos pide tener empatía, ¿no? Porque pues obviamente necesitas comprender la situación por la que están pasando algunas personas, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, en algún momento, por ejemplo, que hay como alguna despidos masivos o alguna crisis o alguna cuestión así que impacta a la sociedad, uno como locutor debe de tener esa empatía, ¿no? O sea, el sentirte acompañado no quiere decir que entonces yo te voy a hablar de cosas que tal vez no tienen nada que ver con tu realidad para que te olvides de ello, ¿no? Yo creo que más que nada es esa empatía, ese compartir ese sentimiento y entonces así logras, o al menos yo así lo creo, así logras que la gente te escuche, ¿no? Que la gente, si tienes un programa, que la gente tal día que sale tu programa prenda o sintonice la radio o a través de internet o de algún dispositivo inteligente escuche ese programa. Así lo siento, ¿no? Creo que más que nada la clave es eso, ¿no? La empatía, tener en alguna ocasión en una entrevista hablaban de la palabra compasión. La palabra compasión es de tener como pena o de tener lástima hacia la otra persona, sino es de compartir la pasión que tú tienes hacia tu trabajo y compartir también la pasión de tu grupo, de tu radio escucha y transmitirla a los demás, ¿no? Creo que para mí al menos me ha funcionado y eso es importante. De hecho, bueno, esta época ha estado muy complicada para todos, sin duda alguna por esto de la pandemia. Pero yo noto que los medios de comunicación en el tema de la pandemia, bueno, más bien frente a la pandemia, tienen un papel muy importante. En este caso, Tere, ¿tú cómo viste la participación de la radio? ¿Qué tan fundamental fue el uso de la radio para apoyar o en este caso para combatir lo que fue la pandemia del coronavirus? Pues bueno, digamos que en cierta forma ya tuvimos una especie de ejercicio previo a esta pandemia, ¿no? Recordemos un poquito lo de la influenza H1N1, ¿no? Digamos, en ese momento también nosotros como estación de radio, pues tuvimos que informar a la gente
recuerdo que se hacían cortes del gobierno federal donde se informaban sobre los avances y los resultados y lo que se estaba haciendo para combatir en ese entonces lo que fue la influenza. Y nosotros teníamos que estar ahí al pendiente, teníamos bueno, todavía la tenemos, una televisión ahí en la estación donde se transmiten estos cortes o mensajes a la nación de RTC. Y entonces, pues estábamos ahí, ¿no? Informando, avisando oportunamente. En esta ocasión, con el COVID-19, pues digamos que pasó algo muy parecido, aunque tuvimos que hacerlo a distancia debido a la complejidad y a los casos que se dieron de COVID-19 cercanos a la familia, cercanos a la estación, cercanos a la misma universidad, pues bueno, o a la sociedad en general, se tuvo que hacer estas transmisiones de radio desde casa. Pero fue muy, muy, muy importante el trabajo de la radio, en general de los medios de comunicación, pero la radio, por su forma que es como más portátil, ¿no? Que la puedes sintonizar en tu auto, a través de algún dispositivo móvil o de tu teléfono, ¿no? De algún dispositivo inteligente. El informar a la población de los cuidados que se tenían que hacer, que todavía tenemos que tener en cuenta, eso permitió que la radio tuviera un papel más fuerte para prevenir, para alertar a la gente y sobre todo para educar, ¿no? En esta parte de la higiene, de la sana distancia. Y pues nosotros acá en la estación les comento que tuvimos que hacerlo todo desde casa, pero siempre estuvimos ahí, ¿no? Siempre tratamos de acompañar a nuestro público radioescucha. A veces nos llegaban mensajes de que pues no la estaban pasando bien, que tenían algo de tristeza, que estaban deprimidos. Y bueno, nosotros también con este miedo, con esta tristeza, con esta depresión que a varios de nosotros en la estación nos pegó a pesar de estar sanos y en casa, pues teníamos que brindar no este positivismo como el de esta chica. Sonríe. Ándale, sí, no, esa sonría, ¿cómo le llamaron? Esa positividad tóxica, ¿no? Ajá. Ahí es donde vamos otra vez con la empatía y con la compasión, ¿no? De compartir el mismo sentimiento, pues nosotros tratamos de brindarle a la gente información importante, oportuna y sobre todo, pues tratar de hacerle su día más ameno, ¿no? A pesar de las pérdidas en cuanto al trabajo, personas o familiares que fallecieron, tal vez algunos estuvieron enfermos, pero pues bueno, nosotros tuvimos que seguir ahí. Creo que parte de esta cuestión de que la radio tiene esa facilidad de poder acceder a ella, ¿no? Ya sea en el teléfono, ya sea en el coche, ya sea en el camión, ¿no? O en esta parte últimamente de lo que se ha llamado, ¿no? La radio a la carta, ¿no? En donde pues a lo mejor no lo pudiste escuchar en vivo o cuando se transmitió, pero se queda grabado y tú puedes acceder a ello, ¿no? Creo que también ha permitido que uno pueda acceder a contenido que le interesa, a contenido que le guste, o que si por cuestiones laborales, como acá el buen Neto, ¿no? Que no lo dejaban mensaje en el trabajo, pues puedes acceder ya después, ¿no? Y escuchar de qué trató, de qué va, ¿no? Yo creo que esto es algo de que la tecnología ha permitido, bueno, no solo a la radio, ¿no? A los medios, pero en la radio creo que es mucho más fácil acceder a ella, ¿no? Sí, con con el surgimiento de los podcasts, pues bueno, se ha pues renovado, ¿no? La cuestión de la radio, aunque no sé
si llamarlo, y no es por demeritar el trabajo de ustedes, ¿no? Pero no sé qué tan delgada sea la línea entre hacer radio y hacer podcast, ¿no? Aunque en una estación de radio puede hacer material exclusivo para podcast, pero el estar fuera, digamos, de una institución o de una estación de radio y que se hagan podcast, o sea, hablemos mejor como de contenidos audibles, ¿no? De contenidos que puedes, bien, tú lo comentabas, David, buscar después y escucharlos. Pero creo que sí es una forma fácil, práctica de escuchar cosas propositivas, porque bueno, al inicio los podcasts hablaban de temas que igual en el radio, en una estación de radio, no se podían como transmitir, ¿no? Tal vez como, no sé, llamarlo como la parte underground, ¿no? De una estación de radio. Sí. Entonces ya se iban al podcast y decían, ya viste, ya escuchaste que están hablando sobre las muertes que están sucediendo en Juárez, o ya escuchaste que en tal parte de Latinoamérica pues le están pegando duro al gobierno, ¿no? Ya después, conforme se fue abriendo los temas o se fueron conociendo más los podcasts, pues se fueron añadiendo más temas, ¿no? Y eso obviamente lo enriqueció. Y algo que me llama mucho, mucho, mucho la atención es, por ejemplo, que dicen, déjenme encontrar el dato porque me parece bien interesante. De acuerdo a una página en internet que se llama consumotic.mx y que hablan precisamente de los podcasts, una nota dice que México sumará casi 43 millones de escuchas de podcast y que para el 2024, o sea, ya dentro de 3 años, México podría convertirse en el segundo mercado de podcast más grande de América Latina, al pasar de 22 millones de escuchas mensuales, estos registrados en el 2020, a más de 42.8 millones de usuarios, ¿no? Entonces, estos datos nos hablan y nos piden a gritos que la radio haga contenido en podcast y de que gente talentosa como ustedes sigan haciendo y nutriendo este tipo de contenidos. De hecho, Tere, con este tema que tú comentas, creo, aquí yo quisiera poner como una pregunta. El hecho de la tecnología y que prácticamente, podemos decirlo así, le ha estado ganando terreno a la radio a través, por ejemplo, de los podcasts y estos creadores de contenido. Yo hace poco tenía yo una plática tengo algunos amigos locutores que digo, bueno, a mi parecer yo considero que la radio a partir de los podcasts se ha democratizado. Porque tú hace un momento, sí, tú lo comentabas, a veces la radio institucional suele ser muy formal, ¿no? Y tiene mucho prestigio y todo, y ok, pero no me vas a dejar mentir que también a veces las radios institucionales tienen, digamos, como ciertos perfiles o cierta ideología política, y muchas veces pues se cae a veces en la falta de ética, ¿no? No tanto del locutor, sino en la falta de ética de la información, ¿no? Quienes se dedican a la locución de noticias y todo eso. Y eso se ha visto bastante ahorita con esto de las famosas fake news, que obviamente también en los podcasts hay gente que es charlatán, ¿no? Eso está todo, bien marcado, exactamente. Entonces, ¿tú consideras que esto es como una parte de democratizar lo que es, en este caso, la radio o la creación de contenidos, o cuál es tu perspectiva? Pues mira, a ver si puedo responderte tu pregunta con este comentario. En alguna ocasión, en Twitter, por ejemplo, había la discusión de que alguien publicó algo en Twitter y entonces le llovieron así infinidad de comentarios negativos hacia esta persona, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque alguien que no me conoce
me está agrediendo de tal forma, ¿no? Así casi de te voy a matar y te voy a encontrar y no te la vas a acabar y todo así, ¿no? Hablaban un poco de que esta parte anónima, aunque tienes un nickname y tienes un correo electrónico y haces tu perfil en cualquier red social, pero en cierta forma te permite ser anónimo. O sea, realmente tú no sabes si yo soy Terevado, ¿no? A lo mejor me puedo llamar Cristina González, ¿no? No sabemos. Pero el hecho de que puedas tener cierta de ser una persona anónima, por así decirlo, te permite hacer ese tipo de comentarios. Creo que con la apertura de los podcasts, en ocasiones, pues bueno, se maneja puro audio, se pueden ocupar algunos programas para modular la voz y todo eso, pues yo pudiera arremetir y contra el presidente de Estados Unidos o contra Ernesto o David Jiménez, ¿no? Y entonces yo me siento en esta libertad de compartir mi información, mi opinión, mi punto de vista con los miles de seguidores que me siguen. Luego esos miles de seguidores lo hacen viral, ¿no? Pasa lo mismo con las fake news, ¿no? Entonces, más que hablar como de democratizar, yo creo que es hablar de la libertad, tal vez mal empleada o mal encausada, de decir lo que yo pienso, ¿no? Y tal vez en esa idea de decir lo que yo pienso, le puedo tirar a un partido político o tal vez otro partido político me contacta y me dice, oye, te pago para que tú le pegues a fulano de tal, ¿no? O tal vez me pagan para promover el voto para un candidato en específico, ¿no? No, Cosas que no suceden aquí en México, no. tal vez en otro país, pero bueno, al menos aquí no. Bueno, Entonces, hablabas, a dime. ver, perdón, Tere, pero hablabas de la delgada línea de entre Sí, podcast y radio en vivo, ¿no? A ver, si acabo de entender. En radio tiene un registro, tienes tu licencia de locutor, entonces existen lo que es los monitores de radio, que son los que, a ver, dijiste es una grosería, te va a llegar la multa como locutor. claro, sí. Esa es la diferencia, ¿no? Digamos que es un poco la diferencia entre la radio y los podcasts, ¿no? Porque en los Pues podcasts podemos decir barrabasadas y media y podemos expresarnos con un lenguaje muy soez y grotesco, Sí. pero en la radio, pues sí media un poco eso, ¿no? Y sobre todo que la radio sí tiene una cara o un nombre, a claro, diferencia del podcast, ¿no? El podcast claro. es una persona, pues que puede ser o no puede ser, sale su rostro quizás, o en el audio nada más está su voz, pero hasta ahí, ¿no? Y sobre todo, no generalicemos, hay podcasts buenos y hay Claro. podcasts malos, o sea, realmente. Sí, igual y sí, efectivamente, Ernesto, esta pudiese ser como una de las tantas diferencias entre una radiodifusora y un podcast, ¿no? Pues obviamente una estación tiene tú bien lo dijiste, tiene su licencia, su permiso, está monitoreado por la RTC, tiene ciertas obligaciones, ¿no? Para conservar esa licencia. Y pues el podcast es más libre, ¿no? Que sí, efectivamente algunas estaciones de radio hacen contenido exclusivo para podcast precisamente por esta facilidad en la que lo puedes escuchar en diferentes momentos, en diferentes situaciones o en algún otro lugar, ¿no? Pero pues yo creo que en grandes rasgos, mmm, no hablando de que vaya a desaparecer la radio o algo así, pero creo que sí se necesita, hablando un poco de conocer las necesidades del público que escucha, de los jóvenes, bueno, de todos los sectores de la población, sí es necesario que se incluyan más contenidos de podcast.
Sí, al final de cuentas, Ok. el público también, bueno, se han creado bastantes podcasts porque también el público lo está demandando, ¿no? Claro. Ok, entonces a lo que iba es justamente esta parte de cómo ha estado evolucionando justamente el trabajo de la radio. Y entonces, aquí pregunta así directa, ¿qué le ves en el futuro a la radio? ¿Para dónde crees que se vaya? ¿Qué crees que vaya a pasar? Si desaparece o no, no sé. ¿Cómo lo ves? Ujú. No, fíjate que en la mañana, cuando platiqué brevemente con Ernesto acerca de esta plática y me hacía esa pregunta, ¿no? De cómo veía la radio en el futuro. Y me acordé, por ejemplo, cuando hace algunos años empezaron a circular los periódicos digitales, ¿no? O Ujú. entonces empezaron a salir ediciones en internet de algunos libros. Y todos decían, no, ¿qué va a pasar? Se van a acabar los libros y los periódicos, y no. Sí. Y realmente no. O sea, creo que habemos gente que seguimos disfrutando el tener el libro en nuestras manos, de hojear el libro, de olerlo, de incluso de hacer algunas anotaciones. Sí, de rayarlo ahí. Exacto, ¿no? O incluso si te gusta mucho pues un párrafo, puedes incluso, algunos pudieran decir que esto es un crimen, pero incluso hasta pudieras cortar esa hoja, la doblas y se la mandas, ¿no? O sea, Exacto, se sí. la mandas a la persona que más amas. O sea, imagínate, arrancaste la hoja de tu libro favorito y se la diste a la persona que más amas para que piense en ti cuando lo vea. No, Eres una romántica, en serio. Ok, pero bueno, Y algunas otras entregada personas al amor. sí pueden decirme que no, que eso es un crimen contra la literatura. Pero El bueno, amor todo lo vale. pues al igual entonces, siguiendo como con esta ruta romántica, al igual que puedes dedicarle una canción, ¿no? A la persona que más quieres en un programa de radio o mandarle un saludo, pues también lo puedes hacer en un podcast y entonces le mandas el link en un WhatsApp y les dices, escucha, esto es para ti, ¿no? Sí. Yo creo que no. La radio como institución, ¿no? No creo que desaparezca. Tal vez lo que estamos viendo que ha disminuido un poco son los aparatos radioreceptores, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi casa no tenemos radio, tenemos un Alexa, espero que no se active, no se activó, ok. Y entonces a través del tuning ponemos la estación favorita, ¿no? O a través de otros dispositivos, pues bueno, también puedes escuchar tu frecuencia favorita. Te subes al auto y si no pones tu USB o algunos tal vez todavía tengan sus estéreos con casetera y CD y si no ponen la música, pueden sintonizar la estación. Yo creo que no desaparece, ¿no? Ojalá que no desaparezca. Sí. Yo creo se tiene que renovar, tiene que innovar sus contenidos y, y pues modernizarse, ¿no? O sea, una radio que ya cumplió 100 años no pudiera quedarse estancada como en sus inicios, ¿no? Tuvo que evolucionar. Y así va a seguir, ¿no? Va a seguir evolucionando, van a seguir existiendo locutores y locutoras, programas, se van a incorporar tal vez personas como ustedes que tienen una propuesta musical o una propuesta de algún programa que puede ser de interés para la sociedad y entonces tal vez ya no irán a una cabina, tal vez ya no verán el foquito prendido al aire, ¿no? Tal vez no conocerán las señas que tiene el operador para con el locutor de ya córtale, vámonos a una pausa, manda música o tienes una llamada, ¿no? Ujú. Pero la magia de,
de crear un contenido auditivo, de escuchar música, de dedicar un programa, pues creo que todo eso puede seguir, ¿no? Tal vez no en formato radial, en FM, pero sí en formato de podcast. Tere, quisiera hacer aquí complementar tu comentario. Fíjate que con esta parte de los podcasts, vemos que hay algo, hay una parte de la nostalgia que se queda de la radio de antes, ¿no? Que son los famosos paisajes sonoros. Uh-huh. Entonces, es impresionante ver cómo hay varios podcasts que utilizaron como base el paisaje sonoro para poder generar contenido. Entonces, es netamente, es esta parte que tú comentas, ¿no? Como la radio como tal es que se está transformando. Y el caso de los podcasts, más que sea, digamos, más que sean competencia, por lo que se está viendo, son entes complementarios, ¿no? Por ejemplo, estos paisajes sonoros que los escuchábamos ahorita, ustedes citaban bien las radionovelas o inclusive el programa de Francisco Gabilondo Soler, que a los chiquitines los tenía, pero bien, bien impactados. Ahora lo vemos, ¿no? En los podcasts, por ejemplo, yo escucho uno que es casi es así como mi hobby, se llama El Instante no me acuerdo cómo se llama el grupo que lo crea. Ajá, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esta parte, es ver cómo sigue la radio, ¿no? Cómo ese espíritu de inicio de la radio sigue presente, ¿no? Así es. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención de los podcasts, aparte de este panorama sonoro, de este paisaje sonoro que tú hablas, es de que efectivamente como que tienen, bueno, algunos tienen bien establecido su estructura, ¿no? O sea, yo los escucho y digo, tienen un guión, automáticamente tienen un guión, tienen un guión técnico que también le está diciendo al operador o al realizador, más que nada, qué es lo que tiene que meter, ¿no? Por ejemplo, ahorita suenan unos cohetes y metes el efecto, ¿no? O, perdón, ahorita que tú comentaste que escuchas el podcast El Instante, si es el que estoy abriendo en este momento, dice escrita por María Ramírez y Camila Ibarra, ¿no? O sea, es una idea que está pensada, es una idea que tiene una estructura y esto pues lo hace también atractivo porque tiene tiempos, tiene espacios, tiene opiniones, ¿no? Y esto rompe un poco con, por ejemplo, con un monólogo, ¿no? O con una serie o unos chicos o chicas que estén hablando de X tema, pero pues cada uno está dando su opinión, así tal cual, ¿no? Entonces, eso también, como lo comentas, tiene algo de la radio de antes, ¿no? De que tenía una estructura, tenía sus tiempos y eso pues lo sigue haciendo como interesante, ¿no? Aparte del contenido del que se esté hablando. Sí, en efecto, y vemos cómo prácticamente pues la radio sigue presente y aquí va este fenómeno, ¿no? De que por un momento se pensó que la televisión iba a reemplazar la radio, en este caso ese momento tú comentabas, ¿no? De los libros electrónicos o los periódicos digitales que iban a reemplazar pues el físico y pues no, todo como que queda esta parte, ¿no? No sé si sea por nostalgia o a lo mejor es que pues tenga que ver a lo mejor con los sentidos, ¿no? Del ser humano. Pero es algo muy interesante, ¿no? Que sigue presente. Fíjate que Claro. yo sí extraño esa parte de entrar a una cabina de radio y ver las consolas, los decks para los tracks, ¿no? Ya no existe. Sí, exacto, ya no existe. Entonces, sí, porque, bueno, ya hace Sí algunos están, años, pero ya no los usan. bueno, hace algunos años yo anduve haciendo por ahí mi servicio social en una televisora radiodifusora y Uh-huh.
Y pues sí, todavía me tocó llegar a ver, pues obviamente las cabinas todas montadas, ¿no? Inclusive hasta con el tornamesas a un lado. Y la parte técnica que, pues, conéctale, no se escuchó, ¿no? Que a la mera hora ya al aire, se fue el audio. Muévele aquí y checando, ¿no? Las conexiones, a ver qué había pasado. Entonces, eso, fíjate Sí, que eso... locutor alarga, ¿no? Sí, exacto, sí, ¿Quién sí, sí. sabe qué está pasando? Pero tú alarga, tú sigue hablando. Sí. Sí, entonces yo sí, como que fíjate que esa parte nostálgica sí, a mí sí me pesa, ¿no? Como que sí extraño entrar y ver un montón de consolas y canales y cables de micros, ¿no? Entonces, ya no hay nada de eso, ya es pura compu. Pues bueno, la consola todavía existe, los cables de los micrófonos todavía existen y como bien lo decía Gerardo, pues bueno, sí todavía están los decks, están los lectores de mini disc, ¿no? Pero Sí, ya, esos eran buenísimos. ajá, pues ya forman parte como de este museo, ¿no? También de la propia radio. Ahorita me gustaría regresar un poquito a esta cuestión de los podcasts, porque acabo de ver algo que realmente está interesante y que tal vez por ahí también pudiera verse lo del boom de los podcasts, ¿no? Del boom de esta gente que pudiéramos llamarle, pues no, bueno, no sé si influencers bueno, hablemos de una persona que tiene un podcast. Exacto. La monetización. Sí. ¿No? O sea, este podcast lo puedes compartir en Spotify, lo puedes convertir en Apple Podcast o en Google Podcast, o incluso si tienes tu plataforma en YouTube o en TikTok, ahí también lo puedes promocionar y esto para ti te genera algo, ¿no? O sea, es algo que tú estás haciendo por puro disfrute, ¿no? Por hobby, pero que te regresen algo monetariamente, dices, caray, esto pues está muy padre, ¿no? Fíjate Exacto. que ahorita que hablas de eso de la monetización, la otra vez estaba yo leyendo un artículo que era de Imer, donde hablaban sobre la monetización de los podcasts. No es tan bárbara como se puede tratar, como uno se imagina, salvo si fuese a través de un esquema de patrocinios, Sí, porque claro. ahí es donde está, bueno, ahí es donde se comenta, ahí está donde encuentras pues prácticamente el interés, ¿no? Que tal podcast que habla de, no sé, de salud y por ahí también te avienta el comercial de tal medicamento, de tal suplemento, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces Que, ahí perdón, es donde se perdón, ve pues lo más, se ve ahí más como el mayor beneficio. perdón, que ya que tocas este tema, se nos estaba olvidando comentar que este podcast llega hasta todos ustedes gracias al patrocinio de Notas con Sabor. Notas con sabor, el sabor a su deleite. Listo, cerrado el comercial, continúa. Por Ok, cierto, muy sí. ricas. Sí, perdón, perdón, pero estaban sacando el conejo de la chistera. Sí, sí, Tuvimos que sí. hacerlo así rápido. Así es. Sí, comentabas, Tere, entonces. Sí, pues sí, tal vez no se pudiera ver como tan jugoso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto muchas personas en TikTok y bueno, también en YouTube que así empiezan como, vamos a hacer un tutorial de maquillaje. Yo me compré este labial de la marca tal y juran que es una maravilla. Vamos a ponerlo a prueba. Y lo ponen a prueba y entonces esta chica con todas sus miles de seguidoras van y compran ese producto en específico y de repente la marca se entera de que esa chica que tiene miles de millones de seguidores utilizó tu labial y le mandas un kit, ¿no? De sombras, de maquillaje completo. Y entonces ahí otra vez vamos como con esta ganancia. Pero, pues te digo, si lo juntas, este podcast, lo juntas con otras plataformas, lo haces como, ahora sí como multiplataforma, pues seguro que en alguna de ellas te cae, pues, un dinerito, ¿no? Con el simple hecho de usar un producto o de tener una playera con la marca, ¿no? X, este,
o sea, cómo esa gente la está logrando, ¿no? Y a veces, por ejemplo, un youtuber puede tener un conocimiento mucho más extenso de un buen micrófono, ¿no? Y yo que soy locutora y me ve el micrófono que tengo y decir, no, espérate, pues, ¿no? O sea, ajá, entonces, o sea, estas personas, tanto los que hacen podcast, los youtubers, los tiktokers, todos estas influencers, pues en cierta forma también han tenido que, pues, O sea, han entrado al capitalismo, pero con esta modalidad de los comerciales que no son comerciales, ¿no? ándale, sí, sí, No, sí. no te voy a vender algo, te lo recomiendo. Ándale, sí, 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 ¿no? Que después se enojan porque hacen algún análisis precisamente de un producto que alguien recomienda y dicen que no es tan bueno como yo lo decía, y entonces ya ahí empieza todo un rollo, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero, o sea, vemos muchas ventajas y bondades a los podcasts, ¿no? Tanto si eres una persona que trabaja en radio o si eres una persona que nada que ver, pero si tienes un podcast que venda, ¿no? O sea, bueno, no que venda, sino que le dé algo bueno a la sociedad a la larga, o que le guste a tus seguidores, a la larga vas a tener el reconocimiento de alguien, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Tere, no le demos más vueltas. Nos comentas que la radio tiene que evolucionar, tiene que seguir viendo hacia adelante. Y dices que los podcasts tienen muchas bondades, cosas buenas, sus detalles, pero cuando tu podcast, Tere, Híjole, sí, yo soy como un poco de la vieja guardia y de hecho he de confesarles, me rehusé a tener Twitter y Facebook y de hecho yo personal no tengo de mi programa y pues bueno, creo que lo iré trabajando, ¿no? Lo iré trabajando porque pues sí, precisamente es necesario esta evolución, aunque tal vez pudiera ser que se me ocurra otro tema, ¿no? No necesariamente del programa de Recuerdos al Aire, pero bien lo dijo Gerardo, ¿no? Tal vez pudiese ser un podcast que complemente lo que se presenta en mi programa, ¿no? Que es de música de antaño, música que a lo mejor a los abuelitos o a los papás de sus seguidores, incluso de ustedes, les puede gustar, pero que tal vez estos podcasts con estos ambientes sonoros pudieran ser llamativos, ¿no? Para los jóvenes, para la chaviza. Sí. Bueno, a nosotros sí nos gusta tu programa, nos gustan las canciones que pones, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, no estamos tan jóvenes, tampoco estamos. Sí. y Estamos. seamos sinceros, No, ¿cómo? Estamos, ¿cómo dijiste? ¿Ya estamos en edad de riesgo, Neto? somos factor de riesgo. Ah, factor de riesgo. Entonces, mira, seamos sinceros, yo personalmente, la radio para mí nunca va a morir y simplemente por agradecimiento descargué mucha música de la radio en cassettes. Esto habla mucho de mí. Vieja guardia, amigo. Sí, hombre. Sí. Y sobre todo, como dice Tere, dedicaba muchas canciones por radio, entonces, y las sigo dedicando, entonces la radio no tiene que morir para mí. Simplemente, como dice Tere, tiene que evolucionar, sí. Y sobre todo, algo que a mí me gusta de la radio es que es una cita. La radio es una cita. El podcast lo podemos escuchar pues en 5 minutos, en el traslado del trabajo a la casa o llegando a casa a descansar, cualquier situación, ¿no? Pero uno se da el horario, ¿no? Y con la radio no, con la radio es una cita. O sea, está el horario y ya dieron las 10 de la mañana, hay que ponerle a la radio, en el radio y hay que subirle a todo volumen para que los vecinos escuchen Recuerdos al Aire. Bajo esta idea, creo es muy interesante lo que comentas, Neto, y quisiera nada más amalgamar esta parte. La evolución de la radio
depende mucho también de la valorización o del valor que les regresen a los locutores, porque estarán de acuerdo conmigo que no podemos tener buena radio o radio que evolucione si los locutores no están, bueno, prácticamente no son profesionales, si el locutor no tiene, por ejemplo, esa ética, si el locutor no se prepara constantemente, como bien comentaba Tere, ser locutor no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita ya no te piden licencia ni nada de eso, pero tú al estar al frente de un micrófono es una gran responsabilidad, ¿no? Y yo creo que lo más hermoso que yo alcanzo a identificar, yo soy como locutor frustrado, me encantaría ser locutor, es que tú como locutor frente al micrófono eres completamente otra persona, ¿no? Y Tere no me vas a dejar mentir. Tú en tu día a día eres Tere Vado, con ciertas características, y al aire eres completamente otra persona, ¿no? Te entregas al público de una manera distinta, ¿no? ¿Pasa ese fenómeno, Tere? Claro, al aire soy menos enojona. Ok. Sí, realmente, pues es que no eres tú, ¿no? Eres la locutora del programa o locutor del programa favorito de Ernesto, del programa favorito de David Jiménez, del programa favorito de la señora de la tienda, ¿no? O sea, eres de ellos y el programa no es tuyo. Tú como productor, como locutor, tú lo haces y todo, pero el programa es de tus radioescuchas. Y, y pues bueno, esta cuestión de que te prepares, de la profesionalización del locutor, pues depende mucho de uno, ¿no? Lo ideal sería, por ejemplo, que tu casa, tu compañía, la radiodifusora que te da trabajo, pues proveyera de todos esos recursos, ¿no? De las capacitaciones, de que si se dan cuenta de que no pronuncias bien el inglés, pues bueno, te den un curso, ¿no? O de francés, o ahorita ya con esta cuestión de que la música sea abierto y entonces hablamos del world music y tienes que presentar música nigeriana o así, pues bueno, que tus jefes, tu estación te dé esas herramientas. Pero pues también depende mucho de uno, ¿no? De qué tanto quieres crecer, qué tanto, hablamos nuevamente de este compromiso, qué tanto quieres realmente ofrecerle a tu público radio escucha, ¿no? O sea, lo ideal es eso, pero parte mucho de la iniciativa también que cada uno tenga, ¿no? Sí, en esta parte de, del futuro que se le vea a la radio, yo creo que sí está interesante. Si usted está escuchando este podcast 100 años después de que se grabó en el año 2021, pues haga reflexión, ¿no? Piense qué tanto hemos evolucionado, ¿no? Si es que lo que nosotros pensamos que a lo que iba a llegar, sí llegó o no. Dentro de tu ejercicio, dentro de la radio, quisiera que nos contaras un poquito de que, ¿cuál ha sido como que una experiencia, la más chistosa que te haya pasado? Híjole, pues recuerdo mucho, antes de Recuerdos al Aire, yo tenía un programa que se llamaba Padres e Hijos. Era como, bueno, era un programa de entrevista y teníamos igual martes y jueves, salía a la 1, teníamos invitados a doctores, psicólogos, personas que sabían de finanzas, nutriólogos, ¿no? O sea, la idea era de hablar de temas que tenían que ver con los hijos, con el crecimiento de los hijos y también con el crecimiento en pareja, ¿no? Llegamos a tener algunos sexólogos también ahí, que de hecho varios de estos sexólogos y psicólogos continúan ahí en la estación en un programa que se derivó después de la salida al aire de Padres e Hijos. Uh-huh. Y se llama 99.g, ¿no? Que es netamente de cuestiones de sexualidad y de salud en pareja. Pero bueno, entonces yo tenía este programa y grabábamos el programa y, por ejemplo, si te parecía interesante, marcabas a cabina y nos pedías una copia.
Entonces, después, ¿no? Al día siguiente podías ir a recoger la copia. Y en una ocasión llega una chica y normalmente estas copias de los programas los tenía la secretaria de ahí de la estación, pero en una ocasión salió a comer, no estaba y me toca a mí entregar un programa. Entonces ya le pregunto a la chica su nombre, sacó el disco y le digo, ten, aquí está tu copia. Y me dice, bueno, se me queda viendo así bien extraño y me dice, ¿tú eres Tere? Le digo, sí. ¿Tere Vado? Sí. ¿En serio eres tú? Sí, soy yo. Ah, pues no estás tan fea. Y yo, ok, está bien. Y después me dice, es que yo te imaginaba con trencitas y así como si estuvieras en una montaña con cabritas. Y yo, ok, está bien, no, pero sí soy yo, Tere Vado, ¿no? Y sobre todo también hace un momento que Gerardo, bueno, no recuerdo si fue Gerardo o tú, David, comentaban que somos como un personaje, ¿no? Al aire. Esa también es la magia de la radio. El escuchar una voz a través de tu dispositivo, donde quiera que escuches, imaginarte cómo es esa persona, ¿no? Por su voz. Recuerdo cuando yo iba en la facultad y bueno, ahorita Charo Fernández, ¿no? Sigue siendo un ícono en cuanto a la locución en radio. Y hace muchos años los invitaron a ella y no recuerdo el nombre del otro locutor. Los invitaron a dar una plática, una conferencia ahí en la facultad. Pues llegaron con una bolsa de papel en la cabeza, porque querían seguir con esa magia de que no sepas quién es, ¿no? De que no puedas ponerle un rostro a esa voz, ¿no? Y esa es la magia de la radio que a mí me encanta. Entonces, el siempre encontrarme con un radio escucha y que descubran que es cómo soy, ¿no? Eso es bonito, ¿no? Y bueno, a veces chusco y hasta eso no he tenido ningún comentario negativo. Pero sí creo que eso es lo padre, ¿no? El enamorarte o el hacerte cómplice de una voz o el sentir que tienes a tu mejor amigo o amiga a través de simplemente escuchar una voz, ¿no? Eso es lo mágico y es algo que me encanta. Eso es como un cliché, ¿no? De todos los locutores, ¿no? Sí, claro, sí, pero es real. Pues bueno, la verdad es que esta charla estuvo bastante interesante. Nos extendimos más de lo debido, pero no hay bronca, ¿no? Aquí, Sí. el editor aquí hace magia, no se apuren. No, la verdad es que nosotros tratamos de no editar los programas, tratamos de dejarlo lo más original posible, casi no le metemos nada de ayuda ni nada, porque pues la idea de estos podcasts es justamente una charla, ¿no? Una charla entre cuates, sin mucha formalidad, ¿no? Como decíamos así, cuando estás en las reuniones que empiezas a platicar y salen temas y Ándale, terminas sí. solucionando el mundo, ¿no? Esa es la idea más o menos de este tipo de charlas, ¿no? Entonces, pues Tere, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de estar aquí con nosotros platicando esta tarde. Esperamos pronto pues que ya esto pase y podamos andar platicando contigo, pero allá en cabina, ¿no? Sí. Poder seguirlo, pues digo, aquí tienes las puertas abiertas para el colectivo. Cuando quieras platicar con nosotros otra vez, ya sabes, tú nada más nos avisas y organizamos la reunión. Muchas gracias, David. Un gusto conocerte también, Gerardo. Una agradable plática la tarde de hoy. Y pues Ernesto, alias Fuentes, o para los amigos Fuentes. Y gracias porque de todas las personas que pudieron haber escogido para que hablaran de la radio, me escogieron a mí. Muchas gracias. Realmente es un honor, ¿no? El haber estado aquí con ustedes platicando, de saludar a Diana. Y pues sí, ya lo saben. También cuando ustedes quieran otra vez, pues no perder el tiempo, pero sí hablar de otros temas y me invitan, encantada. Muchas gracias.
Creo que sí. No, pues gracias a ti, el honor es nuestro y créeme que sí, te vamos a invitar a hablar de este y de muchos temas más. No sé qué más manejas en tu catálogo. Sí, David. Perdón, es que me acaba de llegar la notificación de nuestro patrocinador que me dice que le haremos llegar unas galletas de las nuevas variedades que tenemos para que las pruebes, Tere. Ay, muchas gracias, están bien ricas. Yo sí, muchas gracias. Muchas de nada. Pues Sí, bueno, luego ya con un cafecito tomaremos otros galletitos de notas con sabor. efectivamente, aquí digamos que esa es un poco la idea, ¿no? Ese tipo de mesas redondas, el asunto. Pues bueno, despedimos a nuestra invitada de hoy. El tiempo se nos ha terminado. Como siempre, nunca nos alcanza el tiempo. Agradecemos Permíteme ustedes... despedir a la invitada. Adelante, No, adelante, no me dan compañero, chance. No, no es cierto, no es cierto. Tere, pues muchísimas gracias por esta charla tan impresionante. A mí, yo soy un fan de la radio, también de los podcasts, pero más de la radio, me llama más la radio. Y bueno, esperemos que podamos estar pronto en alguna otra transmisión. Y bueno, con esto cierro, ¿no? Que hagan radio los profesionales de la radio, nada más. Exacto. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por esta plática y pues sí, estaremos atentos también a otras próximas emisiones del colectivo 24 Notas, más bien del colectivo cultural 24 Notas. Muchas gracias. Ok, pues a ustedes les agradecemos que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares a través de estos archivos sonoros y nos estamos escuchando la próxima. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.